Este año europeo de la juventud yo lo afronto o lo veo con cierto escepticismo, y creo que las voces que ha habido aquí también podríamos desgranar un poquitín ese sentimiento. No un escepticismo como el de Miguel Bosé hacia la COVID, no penséis que es eso, pero sí escepticismo hacia las dinámicas, estructuras y al final en lo que se va a traducir todo esto. Yo viendo un poquitín los debates, ya no solo lo que ha habido aquí en España, sino en otros lugares, veo que muchos de los temas que se están tratando o a los que nos empujan a hablar en muchas ocasiones es sobre ecologismo, igualdad, digitalización, etc. Yo lo que voy a intentar es aterrizar en 4 temáticas que me parecen fundamentales para hablar de esa Europa más inclusiva, participativa y social, que era a lo que nos encomendábamos en la declaración de Porto. En primer lugar, quería hablar sobre ecologismo o cambio climático. Entiendo que todas las personas aquí presentes estamos dispuestas a asumir las consecuencias que puedan tener como consumidores y en nuestro cambio de nuestro estilo de vida, ¿vale? Por una sociedad más sostenible, pero las grandes empresas están en la misma línea que nosotros. A mí me da la sensación de que este tema ya está controlado por las élites y que realmente estos procesos de transición ya no los están dirigiendo hacia esos lugares. Y el ejemplo más claro de todo esto, por ejemplo, es la COP, y en que se ha convertido este espacio que año tras año no consigue sacar un documento potente que nos une a todos en esa dirección. Quiero hablar más concretamente sobre la transición justa. Si no hacemos estrategias de transición justa dentro de estos procesos de reconversión industrial, dentro de este cambio de modelo productivo y energético que queremos dar, nos vamos a dejar a mucha gente atrás. Y esto lo hemos visto, por desgracia, ya en ciertos lugares de España, como pueden ser las cuencas mineras, en los procesos de descarbonización. Hemos visto cómo, al no haber planteado unas políticas activas y de desarrollo de empleo en estas regiones, al final las generaciones que han venido detrás no tienen oportunidades en sus lugares donde han nacido, donde han crecido, y se han tenido que ir en muchos casos fuera o simplemente ser subsidiarios del propio sistema, cosa que es mucho más grave. En segundo lugar, la segunda temática que quería tratar hoy es la digitalización y las consecuencias que está teniendo esta en las relaciones laborales. Nos vendieron, voy a contar 3 realidades. Una de ellas, las plataformas digitales, nos vendieron, las trajeron como que iban a traer una nueva realidad laboral a nuestro modelo, a nuestro sistema, que iba a ser una colaboración entre trabajadores y empresas, que iba a haber una mayor flexibilidad de horarios y jornadas y que así todo iba a ser más dinámico y iba a ser un win-win. Hemos visto o hemos podido poner al final, o hemos podido visibilizar la realidad que ha supuesto el ejemplo más claro, que son las plataformas digitales de reparto, y es que al final se establece un algoritmo que es el que esclaviza y explota a un trabajador. Es un algoritmo que al final va apretando y va definiendo al momento cómo debe organizarse el trabajo y exprimiendo de manera absoluta a la persona que está trabajando. Además, en ese modelo nos lo han impuesto, nos lo han vendido, y es una figura completamente ilegal en España, que es los falsos autónomos. Por suerte, después de un largo proceso judicial, hemos conseguido demostrar que esta relación era laboral y gracias a todo eso tenemos ahora mismo en España la ley de riders, que es la ley pionera en Europa en esta materia. Después, muchos agoreros decían que con esta ley iba a destruirse muchísimo empleo, iban a salir todas las plataformas de España y demás. Bueno, una sí que se ha ido, pero realmente se ha creado empleo. Se ha creado empleo, se ha dado estabilidad
y afiliación a la seguridad social, creciendo las cotizaciones en nuestro país, han aumentado los salarios de estos trabajadores y trabajadoras, y encima tenemos conocimiento, porque nos han consultado empresas de plataformas de otros países, cómo venir a España, o han consultado cómo era el nuevo modelo en España, porque les interesa este mercado, porque da certidumbre y seguridad jurídica. Lo que tememos es que la Unión Europea no avance en una normativa tan potente como la nuestra y se quede o permita un modelo ambiguo que quede a caballo entre el falso autónomo o una nueva figura de trade o algo así. Dentro de la digitalización también nos encontramos con el teletrabajo, que ha sido un proceso, por supuesto, acelerado con la COVID, pero que nos lo han vendido igualmente como todas las bondades para los trabajadores, que vamos a poder trabajar desde casa, que vamos a poder disponer mucho mejor de todo nuestro tiempo, etc. Pero al final la realidad que ha traído, una vez más, es que si no se establece con unos mecanismos de seguridad y acordados en negociación colectiva, lo que ha generado son mayores niveles de estrés entre los trabajadores, porque cada vez era más difícil definir el tiempo que dedicabas a trabajar y el tiempo que era personal o de ocio, porque al final tener los dispositivos en casa para trabajar lo que te hacía es que en un momento dado, si el jefe te pedía que por favor enviaras un email o estuvieras atento a una cosa, lo hacías y al final estabas a disposición de la empresa. Gracias a la ley de trabajo a distancia hemos podido establecer que este trabajo a distancia sea voluntario, siempre por ambas partes, que exista una compensación de gastos y que el equipo lo ponga la empresa, entre otras cuestiones. El tercer reto que os quería traer hoy es el de la precariedad. Por supuesto, es el más importante de todos. Nos preocupa enormemente cómo se ha normalizado que existe una precariedad laboral entre las personas jóvenes, que parece que tenemos que está justificado que pasemos por un itinerario de abusos laborales hasta llegar a una edad con una experiencia laboral que se supone que vamos a coger a lo largo de todo ese proceso y después ya sí tener las mismas condiciones que el resto de compañeros y compañeras del trabajo. Vemos como, por ejemplo, hay en otros países que esto está muy establecido a través del contrato joven, que al final es un contrato por el que trabajando en una empresa con las mismas condiciones, simplemente en función de tu edad, tienes una tabla salarial X inferior al del resto de la plantilla, lo que creemos que es una discriminación por edad totalmente clara y injustificada. Desde UGT y RUGE hemos trabajado para poner freno a esto. En la reciente reforma laboral hemos cambiado el contrato formativo, en el que hemos establecido mayores garantías de aprendizaje, por ejemplo a través del plan individual formativo, pero es que hemos establecido también que como mínimo se cobre el salario mínimo interprofesional y hemos acortado los periodos de duración de este tipo de contratos, porque al final la curva de aprendizaje de la persona dentro de la empresa no estaba en ningún caso justificada con los salarios, con los contratos tan largos que se establecían. Otro de los puntos que ya lo han referido aquí el resto de compañeros que han intervenido previamente, la situación de los becarios. No me voy a extender mucho más y veo que todos vamos en la misma línea con que tenemos que acabar con las prácticas no remuneradas. Ahora mismo tenemos una oportunidad encima de la mesa. En estos meses tenemos que empezar a negociar el estatuto de las prácticas no laborales. Ese es el momento ideal y es una oportunidad única para realmente acabar con este tipo de prácticas abusivas que sabemos que son utilizadas para sustituir puestos de trabajo y quedarnos únicamente con aquellas que realmente sirvan para una formación de las personas jóvenes en ese periodo de aprendizaje o de enseñanza. Veo que todos estamos en la misma línea y digo que esto es muy importante porque en estas próximas negociaciones el apoyo que tengamos del resto de movimientos juveniles va a ser muy importante y determinante a la hora de llevar estas reivindicaciones a la mesa de diálogo social. Una cosa más sobre la precariedad, y es la precariedad sobre la movilidad de personas dentro de la Unión Europea.
o la libre circulación de personas trabajadoras. Parece que está muy claro, muy asumido y muy bien determinado cómo es la libre circulación de capital y de negocios, está perfectamente trazada y tienen todos sus derechos perfectamente definidos, pero parece que los trabajadores y las trabajadoras nos dejamos derechos cuando salimos de nuestras fronteras. El ejemplo más claro es el de jóvenes españoles que a través de agencias de colocación van a trabajar a Holanda y al final acaban recibiendo salarios, como ellos nos han referido y han referido también en espacios de la Comisión Europea, de 150 euros a la semana y viven en barracones y hacinados en casas, situaciones realmente lamentables. Esto que lo hemos puesto encima de la mesa, creíamos que con la oportunidad de crear la Autoridad Laboral Europea íbamos a poder frenar y poner fin a estas prácticas, pero una vez más nos hemos quedado a mitad del camino. La Autoridad Laboral Europea no sirve para actuar de manera directa sobre las empresas, sino que simplemente es un organismo que pone en coordinación a autoridades de diferentes Estados miembros, haciendo la labor mucho más burocrática y lenta y al final no llegando a incidir sobre estas malas prácticas. Por tanto, ¿cómo le decimos a este tipo de jóvenes que reciben este tipo de abusos, por ejemplo, cuando se van fuera, que tengan un sentimiento pro-europeo? Alejandra también, yo estoy contando esto, pero ella lleva un blog y una cuenta en redes sociales que es Mierda Jobs, y le llegan al día decenas de casos y de abusos similares a este que os he contado, incluso peores, dentro de nuestras fronteras. Volvemos a lo mismo. ¿Creéis que esta conferencia da voz a esa realidad, a esos jóvenes? ¿Creéis que ellos van a desarrollar ese sentimiento pro-europeo? Y esto no es... O sea, yo no estoy diciendo que no se tenga que tener, yo estoy diciendo que la Unión Europea está mal configurada y cuanto antes lo asumamos y antes trabajemos porque realmente hay una Europa más social y más inclusiva, podremos recuperar la visión de estas personas. Si no, lo que nos queda es el cuarto reto y el mayor riesgo que tenemos a día de hoy, que es el ascenso de los fascismos o de la extrema derecha, de los discursos populistas. Por tanto, para mí el gran objetivo en este año de la juventud es revisar el acervo comunitario al completo, redefinir de nuevo las materias que lo componen y de trazar verdaderamente una estrategia de comunitarización del sentimiento pro-europeo o europeísta, pero de una Europa inclusiva y social. Muchas gracias.